Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota en este canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, con actualización del proceso y de la cobertura acerca de esta vía que está transitando la oposición venezolana para llegar a un referendo revocatorio presidencial contra Nicolás Maduro. Han surgido diversas incidencias y lo último que se conoce es lo siguiente. Todo inició cuando el líder o uno de los líderes del PSV, también alcalde del municipio Libertador en Caracas, Jorge Rodríguez, y líder de esta comisión para revisar las firmas por parte del oficialismo, dijo en representación del PSV que 40% de las firmas son chims, se lo dijo. Es decir, que están erróneas. Hemos encontrado 36 muertos firmando. El alcalde de Caracas, dirigente del partido PSV, dirigente nacional, aseguró en el programa José Vicente Hoy, en Televen, canal venezolano, que tiene información de que en las firmas entregadas por la MUT hay nóminas de bancos y corporaciones. Insistió que dentro del 1.857.000 firmas entregadas por la Mesa de la Unidad Democrática para activar el revocatorio, más del 40% son defectuosas. Nosotros hemos encontrado 36 muertos firmando. Las últimas cifras hablan de que se habrían encontrado 10.000 personas fallecidas en estos registros de las firmas. Tenemos información de que puede haber o de que pudieron haber vaciado nóminas de bancos y corporaciones sin que las personas ni siquiera sepan que están allí. Calculo que más del 40% de las firmas generan algún tipo de evento ajeno al reglamento y por lo tanto son fraudulentas, precisó. A pesar de reconocer que el 60% de las firmas, más de 1 millón, son reales, reiteró que duda que este año se celebre el referendo revocatorio, ahora como aspiran a pasar otra etapa si no cumplieron con la entrega de las 200.000 firmas. Se les va a desinflar toda esa patraña que han montado, lo que está detrás es acabar con el gobierno chavista y derrocar al presidente Nicolás Maduro, aseveró Jorge Rodríguez. A partir de esa declaración la MUT reaccionó, y reaccionó de manera tal en que ya, debido a las protestas y manifestaciones anteriores en las que aprobó un acuerdo de emplazamiento exigiendo el cronograma, le entregó las peticiones con ese acuerdo al rector Luis Emilio Rondón y seguía exigiendo el cronograma del referendo revocatorio cuando, unos días después, el rector Luis Emilio Rondón decía que podía estimar que el referendo podría realizarse el 30 de octubre y otros rectores del CNE como Tania D'Amelio decían que estas eran declaraciones irresponsables por parte del rector Luis Emilio Rondón. Todo esto se empezó a conjugar en la consecuencia de que la MUT envió una delegación por parte de la Asamblea Nacional, diputados opositores de la Asamblea Nacional, al CNE para reunirse con los rectores del organismo electoral, pero no se reunieron con ellos, sino solamente con el rector Luis Emilio Rondón, que se ha mostrado muy flexible en cuanto a su atención a la oposición. Siempre se puede evidenciar una que otra parcialización política y así se puede de alguna manera evidenciar en el rector Luis Emilio Rondón que es más flexible políticamente con la oposición de lo que lo son Tibisay Lucena, Tania D'Amelio, Socorro Hernández y las otras rectoras, las principales. Pero se reunió la MUT con Rondón hace un día, es decir, el 30 de mayo se reunió con el rector Luis Emilio Rondón y hubo un pronunciamiento, se esperaba un pronunciamiento del CNE, pero no se dio así. Luego convocaron una reunión para el día, o mejor dicho, se reunió con Rondón el 1 de junio y convocaban a reunión para el día 2 de junio, pero ese día no se llevó a cabo una reunión porque se tenía pensado que la MUT, después de esa reunión con Rondón el 1 de junio, el 2, es decir, el jueves 2 de junio, se reuniera esa comisión de la oposición en conjunto, no solamente con Rondón, sino con el directorio del CNE, el resto de los rectores, pero esa reunión que estaba pautada para las 3 de la tarde, como lo informaba el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, estaba pautada para las 3 de la tarde, pero fue suspendida por el CNE a última hora, a último minuto, prácticamente a las 12:55 de la tarde. Es decir, esa reunión en un día, jueves 2 de junio, en el cual el CNE debía anunciar ya los puntos de validación porque el proceso de verificación de firmas terminó y debía anunciar el jueves 2 de junio los puntos para ir a validar las firmas por parte de los venezolanos que firmaron. Entonces no anunció los puntos y en esa reunión en la que se esperaba negociar el
la continuación del proceso del referendo revocatorio y un posible cronograma, esa reunión se suspendió a última hora, siendo de conocimiento de Venezuela y de la oposición que la presidenta del CNE viajó a Perú para fungir como observadora en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, resulta de alguna manera pertinente e idóneo que en medio de un proceso político tan importante como lo es el referendo revocatorio estipulado en la Constitución, en el cual el CNE juega un papel fundamental y los actores políticos están polarizados, radicalizados y presionando, la presidenta de ese organismo electoral, en un país que pasa por una crisis política, no solo económica sino también política, viaje a otro país como lo es Perú para ser observadora electoral de las elecciones presidenciales de ese país en lugar de ser garante del proceso del revocatorio justo, libre y transparente en Venezuela. O también era pues parte de las resoluciones regulatorias de referendos aprobadas por el CNE en 2007, una reunión el día en que en vez de llevar a cabo reuniones tenía que anunciar los puntos de validación de las firmas. No se hizo así. Se convocó o se tenía pautada una reunión y esta se suspendió. Y la presidenta del CNE viajó a Perú faltando la reunión y no anunciando los puntos de validación como debió haberlo anunciado. Se debían anunciar los puntos, entonces está esa cancelación en la resolución. La MUT, en vista de esto, convocó a otra manifestación nacional en defensa de las firmas recolectadas para el revocatorio, pero ya eso pasa por una presión antiburocrática. Entendamos que tras esta suspensión de la reunión, no se anunciaron los puntos, la MUT convocó a ratificar las firmas para el revocatorio el próximo lunes, el 6 de junio. El secretario ejecutivo de la MUT, Jesús Chuo Torrialba, convocó a los venezolanos a tomar la calle y ratificar sus firmas en todas las capitales del país. Reseñaba el diario El Nacional que la actividad se realizará en Caracas desde el Boulevard de Sabana Grande hasta Chacaito desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Mientras los 5 rectores del CNE están reunidos, nosotros estamos llamando a todos los 2 millones de venezolanos que firmaron a jornadas masivas para reiterar su decisión de cambio. Vamos a pedirle que lleven por escrito sus razones para revocar a este gobierno y si es posible graben su testimonio porque vamos a hacer decenas de miles de piezas en internet extendiendo el efecto de esta protesta. Entonces la MUT quiere ampliar el efecto de la protesta, de la opinión pública a través de la propagación de la información en los medios digitales para que sea del conocimiento del resto del mundo como ya ha sido de buena parte del conocimiento del hemisferio, también en Europa de este proceso del revocatorio, para que la presión internacional aumente. La estrategia es aumentar la presión internacional para que la MUD gane tiempo de actuar ante un gobierno aislado internacionalmente con una lucha en la comunidad internacional por el proceso que se está llevando a cabo en la OEA y una lucha a nivel interno por tratar de frenar un revocatorio que parece inminente pero aún sigue estando en riesgo y así se ha estado evidenciando. Entonces por lo pronto habrá estas protestas, estas nuevas movilizaciones que ya se basan en una estrategia de presión antiburocrática para exigir la validación de las firmas o el anuncio de los puntos de validación de firmas. Luego de esto se destrabará el proceso, se validan las firmas durante 2 o 3 días y de allí inicia el proceso de auditoría de esa validación que podría imponer allí el CNE otra traba y luego de esto convocar a otro proceso que también podría ser trabado por una tercera vez más, que sería la recolección del 20%. Distribuir las captahuellas para recolectar el 20%. Luego podría trabarlas en el proceso de verificar esas firmas al 20%, por lo cual quedarían como unas 4 o 5 trabas más. Si así lo dispone el Consejo Nacional Electoral, por lo cual es un proceso largo que podría llevarse a cabo más allá del 30 de octubre, más tardar el 11 de diciembre. Y si la cuestión sigue así, o los mecanismos de presión y radicalización política en el que el gobierno presiona al CNE, el CNE traba el proceso, la MUD sigue presionando, pero el CNE hace caso omiso, cancela reuniones, no se pronuncia, entonces podría postergarse hasta 2017, todo dependiendo de la velocidad con la que se haga y si se aprueba un cronograma. Si no se aprueba el cronograma, el proceso podría postergarse hasta una fecha que aún no conocemos. Si se aprueba el cronograma, podría establecerse obviamente una fecha límite que le daría tranquilidad a la oposición y a los venezolanos que apuestan por el referendo revocatorio. Esto es lo último que se conoce. Lo nuevo vendrá en estas movilizaciones del día lunes el 6 de junio que podrían propiciar un pronunciamiento del CNE, pero esto es lo que se ha conocido.
de este proceso del revocatorio en Venezuela en última instancia.